¿Alguna vez has sentido que llevas dentro de ti una llama que no todos comprenden? ¿Te has preguntado por qué hay personas que desde pequeñas muestran una fuerza espiritual o un don que parece venir directamente del cielo? ¿O por qué, sin saber exactamente cómo explicarlo, sientes que tu existencia tiene un propósito más grande que simplemente vivir el día a día? En un momento de profunda comunión con lo divino mientras oraba con fervor en su humilde capilla de San Giovanni Rotondo, el Padre Pío recibió una revelación que marcaría un antes y un después. En medio de un éxtasis celestial, sus ojos vieron lo que durante años permanecería como un secreto entre él y el cielo, la conexión sagrada entre el mes de nacimiento y el propósito del alma. Desde lo más íntimo de su ser, el Padre Pío compartía con sus hijos espirituales más cercanos. Dios señala a sus escogidos desde el mismo instante en que son concebidos. Aquel hombre que llevó en su cuerpo las heridas de Cristo durante 5 décadas, comprendió que el mes en que nacemos no es una simple fecha al azar, sino una huella divina, una señal impresa en nuestra alma por el mismo Creador. En sus extensas horas de oración y durante sus trances más profundos, comenzó a reconocer un patrón que se repetía una y otra vez. Cada mes estaba asociado a dones particulares, a virtudes celestiales, a pruebas específicas y a misiones que solo podían ser comprendidas desde lo alto. Decía con una mirada que parecía mirar más allá de este mundo: cada mes lleva impreso un sello del cielo. Y por primera vez, estas verdades tan guardadas verán la luz en su totalidad. A lo largo de sus 58 años sirviendo como guía espiritual, el Padre Pío pasó innumerables horas en el confesionario, escuchando las almas de miles de personas. Allí, entre lágrimas, susurros y arrepentimientos, fue descubriendo un hilo invisible. Aquellos que habían nacido en el mismo mes compartían una esencia espiritual común. A menudo enfrentaban las mismas batallas interiores y eran llamados a servir al mundo de formas similares. No se trata de simples coincidencias, explicaba con voz pausada. Es la obra perfecta del Señor, desarrollándose a través del tiempo. Tal como lo dice el libro del profeta Jeremías, capítulo 1, versículo 5, antes de formarte en el seno materno, ya te conocía. Antes de que nacieras te consagré. En cada nacimiento hay un designio, una chispa de eternidad escondida en lo más cotidiano. El Padre Pío, que observó durante décadas el alma humana con una sensibilidad única, reconoció un orden celestial que pocos podían percibir. En esas noches en vela, donde solo el parpadeo de las velas iluminaba la capilla, recibía visiones que revelaban que cada mes contiene una gracia particular, un regalo específico que marca nuestra vida para siempre. No es casual, decía con certeza, que hayas nacido exactamente en ese mes. Dios escogió con precisión ese instante para plasmar en ti una misión, para vestirte de una luz que solo tú puedes reflejar en el mundo. El año entero es, según él, una obra maestra divina, donde cada mes representa una tonalidad distinta del amor de Dios. Con los ojos llenos de fuego espiritual, comenzó a compartir estas verdades que hasta entonces solo habían sido confiadas a su corazón. En sus manos heridas por los estigmas reposaba este conocimiento, un entendimiento sagrado que explicaba por qué algunas almas parecen estar destinadas desde el principio a tocar el mundo de una forma especial. Y hoy, por primera vez, el mundo podrá conocer estas revelaciones. Un mensaje que había sido protegido con celo por décadas, ahora llega hasta ti para ayudarte a comprender por qué naciste en el mes que naciste, por qué tu camino es distinto y qué sentido profundo se oculta detrás de tu existencia. Abre tu alma. Lo que estás a punto de recibir puede transformar para siempre la forma en que ves tu vida, tu fe y tu destino. Algunos vinieron al mundo para consolar, otros para encender la esperanza, otros para servir como instrumentos de transformación. ¿Y tú? ¿Cuál es el llamado que el cielo puso en tu alma?
Comparte tu fecha de nacimiento en los comentarios. Tal vez en tu mes esté el eco de tu misión eterna. Enero. Ese mes que nace con la luz de los visionarios está reservado para almas tocadas por lo divino. Así lo expresaba el Padre Pío con una chispa particular en los ojos, como si al hablar de ellos evocara una memoria celestial. Quienes llegan al mundo en este mes llevan consigo una huella distinta, una chispa espiritual que no se apaga incluso cuando todo parece envuelto en oscuridad. En medio del caos de la confusión colectiva, ellos sostienen una lucidez serena que no viene de este mundo. Según el santo, es como si el mismo Creador les hubiera dado una visión distinta, un tipo de claridad que atraviesa las tinieblas y revela lo que permanece oculto para la mayoría. Mientras los demás solo perciben obstáculos, los nacidos en enero detectan las soluciones escondidas, como si los hilos de lo divino les fueran visibles. Es un don imponente, pero no está libre de cargas. El Padre Pío mencionaba que estas personas tienen una sensibilidad especial hacia los sueños, hacia esas revelaciones nocturnas que no se pueden explicar con lógica. Se despiertan sobresaltados por ideas que no provienen de sí mismos, como si el cielo mismo los hubiera tocado durante el sueño. Esta capacidad profética no siempre es fácil de llevar. Muchas veces, afirmaba el santo, estas almas se sienten incomprendidas solas en su claridad. Como Noé, que construyó un arca bajo cielos despejados, deben confiar en lo que el Espíritu les susurra, aun cuando nadie más lo entienda. A pesar del escepticismo que los rodea, su propósito es firme, son los portadores de luz en medio de la tormenta. Cuando todo alrededor se desmorona, Dios los utiliza como señales vivas, como brújulas para los corazones extraviados. Tienen el poder de disolver la niebla de la confusión con palabras simples de sembrar esperanza donde solo hay tierra árida. El santo también observaba que estos hijos de enero poseen una resiliencia poco común. Es asombroso, decía, cómo logran sostener su fe en medio del naufragio, cómo no se quiebran cuando otros ya se han rendido. Dios colocó en ellos un núcleo de certeza, una raíz que se aferra con fuerza al suelo espiritual sin tambalearse. Si tú naciste en enero, recalcaba el Padre Pío, es porque el cielo te designó para iluminar. No cuestiones las visiones que llegan a ti. No temas caminar un sendero solitario si es el que Dios te ha mostrado. Fuiste creado para ser ese faro que brilla. Cuando todos han perdido el rumbo, el alma firme que guía a otros de vuelta a la presencia divina. Febrero, en cambio, pertenece a aquellos que sienten con la profundidad del corazón de Dios. Así lo contaba el Padre Pío con una dulzura que solo se tiene al hablar de algo profundamente sagrado. Los nacidos en este mes parecen tener un pulso sincronizado con el del cielo. No pueden ignorar el sufrimiento ajeno. Cuando alguien llora, su alma se encoge. Cuando alguien cae, ellos son los primeros en tender la mano. Observaba el santo con admiración cómo estas personas no pasan de largo. Donde muchos solo ven errores, ellos descubren humanidad. Donde algunos señalan con dureza, ellos abrazan sin condiciones. Son, decía, las manos vivas de Jesús actuando hoy, tocando con ternura a quienes más lo necesitan. Los hijos de febrero tienen un lazo único con la oración. Cuando oran, algo se abre en el aire, algo se mueve en el mundo invisible. Sus palabras no solo llegan al cielo, sino que lo conmueven porque nacen de un corazón que late al ritmo de la compasión divina. Es como si Dios les hubiera confiado un fragmento de su misericordia para que lo llevaran en el pecho. Sin embargo, ese regalo no está exento de peso. El Padre Pío advertía que muchas veces estas almas sensibles cargan con dolores que no les pertenecen. Viven noches silenciosas donde el alma se retuerce bajo el peso de las lágrimas ajenas. Pero es precisamente allí, en ese abismo silencioso, donde su don florece. Tienen una habilidad impresionante para ver lo valioso en lo roto, lo bello en lo abandonado.
Encuentran la chispa de Dios oculta bajo capas de sufrimiento y más aún ayudan a otros a verla también. Si tú llegaste al mundo en febrero, decía, el santo, no intentes endurecer tu espíritu. No huyas cuando tu corazón reaccione con fuerza al dolor de alguien. Fuiste hecho así por un motivo eterno. Eres como un instrumento delicado en manos del Creador, y cuanto más abierto estés, más melodía sanadora saldrá de ti. Recuerda siempre, concluía con voz firme el Padre Pío, que no eres tú quien sana. Es Dios quien obra a través de ti. Tu tarea es permanecer disponible, mantener tu corazón limpio y permitir que el amor del cielo fluya libremente hacia quienes lo necesitan desesperadamente. Los que vienen al mundo en marzo, contaba con alegría. El Padre Pío traen consigo el aliento de la primavera. Son como un soplo de vida nueva que transforma lo que tocan. El Señor les concedió una habilidad especial para hacer renacer lo que parecía perdido. Mientras el entorno se ve marchito, ellos perciben brotes de esperanza emergiendo. El santo solía decir que trabajar con ellos era como contemplar un milagro en movimiento. Irradian una energía inagotable, una vitalidad que no se rinde jamás. Allí donde otros solo reconocen tierra estéril, ellos vislumbran un vergel en potencia. Frente a la desesperanza, no dudan en proclamar: con Dios todo es posible. No son simples optimistas, sino auténticos sembradores de fe. Según explicaba el Padre Pío, estas almas poseen una gracia muy particular: infundir esperanza incluso en medio de las noches más oscuras del alma. Es como si llevaran la primavera dentro de sí, afirmaba con emoción. Son capaces de hacer florecer la confianza en los corazones más marchitos. Su palabra tiene el poder de encender brasas en corazones congelados por el dolor o la derrota. Y este regalo divino no se limita a palabras, su sola presencia transforma. En ambientes pesados o cargados de tristeza, su llegada trae consigo una ráfaga de frescura que viene del Espíritu Santo. Los rostros se iluminan, la esperanza germina, la fe se renueva. Pero también advertía el santo de Pietrelcina que esta misión no está exenta de desafíos. Ser canal de renovación implica ser enviado a veces a lugares donde la muerte espiritual ha echado raíces profundas. Como el profeta Ezequiel, que tuvo que hablar vida en medio del valle de los huesos secos, así también los nacidos en marzo son llamados a anunciar luz donde reina la oscuridad. No tengas miedo, aconsejaba el santo Dios, no te habría confiado esta misión si no te diera también la fortaleza necesaria para cumplirla. Si llegaste a este mundo en marzo, no te sorprendas si el Señor te sitúa en medio de pruebas. Son esos mismos escenarios donde tu luz brilla con mayor fuerza. Mientras otros ven obstáculos, tú descubrirás puertas abiertas por la mano de Dios. Y donde los demás caen en la rendición, tú serás sostenido por una fuerza que no es tuya sino divina. Recuerda, concluía el Padre Pío, tu tarea es ser instrumento de Dios para traer nueva vida. Hazlo con paciencia como la primavera que no obliga a florecer, sino que simplemente prepara el momento justo para que todo despierte. En cuanto a los hijos de abril, el Padre Pío los contemplaba con una mirada penetrante y declaraba: son los guerreros que Dios ha escogido para este tiempo. Pero no hablamos de luchadores con espadas y escudos, sino de defensores de la verdad y el amor, soldados de luz en medio de una época herida por la confusión. El cielo les ha dado un valor fuera de lo común, una fortaleza para librar las más duras batallas del alma. Mientras muchos evitan el combate espiritual, ellos avanzan sin titubeos. Donde se disfraza la mentira, ellos proclaman la verdad. Donde hay rencor, llevan misericordia. Frente a la injusticia, no se quedan callados. El santo de Pietrelcina veía en ellos algo único. Tienen el corazón de un león y el alma de un cordero. Son capaces de enfrentar gigantes como David frente a Goliat
y al mismo tiempo mostrar una ternura inmensa como Jesús abrazando a los más pequeños. Esa dualidad los convierte en guerreros excepcionales. Saben cuándo luchar con firmeza y cuándo ofrecer consuelo. Pero lo que más impactaba al Padre Pío era su capacidad para mantener la paz interior incluso en medio de la batalla. Es como si tuvieran un santuario secreto dentro del pecho, decía, un rincón donde el espíritu les fortalece en silencio. Esa paz es su mayor escudo. Desarma al enemigo y a la vez consuela a los que combaten a su lado. Por supuesto, recordaba también que este camino no es sencillo. Ser un guerrero de la luz implica a menudo luchar en soledad, cargar con incomprensiones, resistir donde otros flaquean. Como Jesús en el desierto serás probado en la fe y en el carácter. Pero no olvides, decía el santo, naciste para esto y el Señor nunca te dejará sin ayuda. Si llegaste al mundo en abril, acepta con humildad tu alma de combatiente. No rehuyas las pruebas, porque en ellas encontrarás las victorias que Dios ha reservado para ti. No luchas contra personas, sino contra aquello que busca destruir la luz y el amor en el mundo. Y sobre todo, nunca pierdas de vista que tu verdadera fuerza no nace de ti mismo, sino del Dios vivo que habita en tu interior. Como David, que venció no con la fuerza de un guerrero, sino con la fe en el Señor, así también tú vencerás, no por poder humano, sino por el soplo poderoso del Espíritu Santo. Mayo es un mes donde florecen los corazones que llevan la luz del cielo. El Padre Pío, con ese brillo de ternura en sus ojos, solía decir que los nacidos en mayo son mensajeros de la alegría celestial. En ellos Dios ha depositado una dicha tan auténtica que ni las sombras más densas del mundo pueden apagarla. Son como jardines que incluso bajo la lluvia siguen regalando su aroma. Esta alegría, enseñaba el santo, no es una emoción pasajera ni una chispa que se apaga con los vientos de la vida. Es una llama que arde desde lo profundo del amor divino. Cuando un hijo de mayo entra en un hogar, es como si la propia presencia del sol tocara la puerta. Se enciende el ambiente, renace la esperanza y hasta el aire parece tener más vida. El Padre Pío veía en ellos una capacidad sobrenatural de consolar al triste, de levantar al que ha caído. Le sorprendía ver cómo bastaban unos pocos minutos para que cambiaran el rostro de alguien abatido por una sonrisa inesperada. Sus palabras y gestos tienen la fuerza de una sinfonía del cielo. Llegan directo al alma y hacen vibrar de nuevo el corazón. Sin embargo, aclaraba el Padre, no debemos pensar que su camino es siempre fácil. Estas almas alegres también conocen el peso de la tristeza, sienten en carne propia las heridas del mundo como Cristo llorando por Jerusalén. Pero es precisamente esa profundidad en su dolor lo que les da la capacidad de ofrecer una alegría verdadera. Una alegría que ha vencido al sufrimiento y que ha aprendido a resucitar en medio de la oscuridad. Lo más admirable, insistía el Padre Pío, es que los hijos de mayo celebran la vida como nadie. Donde otros ven monotonía, ellos descubren regalos escondidos. Donde algunos se quejan, ellos agradecen. Tienen el alma de un niño que se asombra con lo pequeño, con lo cotidiano, con cada detalle de la gracia. Por eso, si tú naciste en mayo, recordaba el santo, protege ese tesoro que llevas dentro. No dejes que el ruido del mundo silencie tu risa. Cuando la tristeza se acerque, recuerda que eres guardián de una alegría que no te pertenece, sino que es un bálsamo de Dios para un mundo herido. Tu deber es repartir esa alegría allí donde parece no haber luz. Y como la Virgen que entonó el Magnificat en tiempos inciertos, tú también has sido llamado a cantar en medio del caos, a ser una antorcha viva de esperanza. Porque tu alegría es un regalo sagrado, un instrumento para restaurar lo que se ha roto. Junio, por su parte, es el mes de aquellos que edifican los sueños de Dios en la tierra. El Padre Pío, con voz admirada, los llamaba los grandes constructores del reino. Los nacidos en junio tienen un don que no se aprende, una capacidad de ver belleza donde otros solo ven escombros. Son como los antiguos restauradores de Jerusalén,
mientras con una mano trabajan, con la otra defienden la obra con la espada de la fe. El santo explicaba con entusiasmo cómo estas personas no se detienen ante los desafíos. Donde todos ven obstáculos, ellos visualizan caminos. Donde el caos reina, ellos organizan, planean y con paciencia hacen realidad lo que parecía imposible. Son como artesanos celestiales que saben qué pieza falta para que todo encaje a la perfección en el plan de Dios. En estos constructores, observaba el Padre Pío, hay una mirada capaz de ver lo invisible. Como Moisés cuando recibió instrucciones para el tabernáculo, ellos intuyen los deseos de Dios antes de que se manifiesten en el mundo. Ven más allá de lo inmediato y trabajan con una fe firme por lo que aún no se ha cumplido. Pero su camino, decía el santo con gravedad, no está exento de espinas. En muchas ocasiones se verán rodeados de críticas, de burlas, incluso de oposiciones brutales como las que enfrentó Nehemías. Pero hay en ellos una fuerza interna, un fuego que no les permite rendirse. Lo verdaderamente impactante, continuaba el padre, es cómo logran encender esa llama en los demás. Tienen un don natural de liderazgo, no de esos que se imponen, sino que inspiran desde el ejemplo y el servicio. Son como San Pablo, que sabía reunir a los creyentes, formar comunidades fuertes y vibrantes, sostenidas por la fe y el amor. Si tú naciste en junio, aconsejaba el santo, sueña sin miedo junto a Dios. Tus ideas no son fruto del azar, son semillas divinas plantadas en tu interior. Fuiste elegido para construir no solo con piedras y cemento, sino con vidas transformadas por la luz. Recuerda siempre, concluía el Padre Pío, que tu mayor obra no se ve a simple vista. Como Jesús el carpintero que edificaba más que muebles, tú estás llamado a levantar estructuras que toquen la eternidad. Porque el reino que construyes no termina aquí. Es una herencia sagrada que permanecerá para siempre. Julio, ese mes marcado por el sello de los libertadores. El Padre Pío, con la convicción que le caracterizaba, solía afirmar con fuerza: los nacidos en julio son los elegidos por Dios para liberar. Como el mismo Moisés frente al Mar Rojo, tienen una gracia especial para abrir sendas donde solo hay obstáculos. No se trata solo de una metáfora espiritual, sino de una autoridad real otorgada desde lo alto que les permite romper con ataduras que pesan sobre el alma y el corazón. El santo hablaba con admiración de ellos. Su mirada no se queda en lo superficial, va más allá hasta tocar las cadenas invisibles que encarcelan a las personas, temores, heridas, vicios, maldiciones ocultas. Pero más allá de verlas, saben cómo enfrentarlas. Son herramientas divinas en manos del Señor, capaces de abrir puertas que parecían selladas por siempre. El Padre Pío reconocía en ellos una fuerza que no es humana, sino celestial. Una energía espiritual que al hablar, al orar, derrumba lo que parecía indestructible. Cuando ellos claman por la libertad de alguien, los muros internos se agrietan y caen como si fueran las trompetas celestiales en la batalla de Jericó. No obstante, esta tarea no está exenta de dificultades. Como Moisés ante el faraón, ellos también se encontrarán con resistencias, sistemas, personas, situaciones que se oponen a la libertad del alma. El mal no cede fácilmente y la batalla se libra también en el espíritu. Pero no deben tener miedo, decía el santo, porque la misma unción que fue derramada sobre Moisés, Dios la deposita hoy sobre ellos. Y hay algo aún más bello, añadía con ternura, el Padre Pío: estos libertadores no nacieron sabiendo liberar. Muchos de ellos pasaron por sus propios cautiverios, caminaron por sus desiertos personales, se enfrentaron a sus sombras. Pero fue precisamente allí, en ese dolor, donde aprendieron los secretos de la verdadera libertad. Como José en Egipto, que pasó de preso a príncipe, ellos comprenden que a veces Dios permite las cadenas para forjar manos que sepan romperlas en otros. Si tu nacimiento fue en julio, el consejo era claro: no ignores esa vocación. Cuando veas a alguien atrapado en sus propios abismos,
Ya sea por angustia, adicción o desesperanza, entiende que tú podrías ser el instrumento que Dios quiere usar. Tu historia, tu proceso, tus cicatrices pueden ser el mapa que otros necesitan para encontrar su salida. Y nunca lo olvides, el Padre Pío concluía que la liberación más profunda no viene por la violencia ni el poder humano, sino por el amor de Dios. Como Jesús que con ternura y verdad rompía las cadenas sin levantar la voz, tú estás llamado a liberar con compasión. Cada palabra tuya debe llevar consigo el perfume del amor divino. Y luego viene agosto, el mes reservado para los guardianes de la verdad. Los que nacen en este tiempo, afirmaba el Padre Pío con ojos encendidos, han sido escogidos por el cielo para custodiar la verdad eterna. Como Juan el Bautista en la soledad del desierto, llevan dentro una voz que se alza con firmeza, incluso cuando el mundo no quiere escuchar. En sus corazones arde un fuego que no se apaga, un deseo ardiente de justicia, de claridad, de transparencia. Y es admirable verlos actuar, decía el santo. En medio de la confusión generalizada donde muchos se pierden entre verdades a medias, ellos se mantienen firmes, señalando siempre hacia Cristo, que es la verdad misma. Son brújulas vivientes en un mundo sin dirección. El Padre Pío reconocía en ellos una sensibilidad única, no toleran la falsedad, ni se acomodan al silencio cómplice. Como los antiguos profetas sienten que su pecho arde cuando la mentira reina. Pero lo hermoso es que no gritan desde la ira, sino desde el amor, porque han comprendido que la verdad sin caridad es un filo que hiere y no sana. Sin embargo, advertía el santo, el camino de los guardianes no será fácil. Como Juan el Bautista, serán a menudo malinterpretados, rechazados, hasta perseguidos por su sinceridad. El mundo prefiere la comodidad de la mentira antes que el filo sanador de la verdad. Pero precisamente por eso Dios los ha llamado para ser luz cuando reina la oscuridad. Lo más notable, proseguía el Padre Pío, es que estos guardianes tienen un don para discernir con claridad lo que otros no ven. Detectan lo falso aunque venga disfrazado de bondad. Como artesanos del alma, saben distinguir lo auténtico de lo superficial. Si tú naciste en agosto, su recomendación era firme: no apagues esa voz interior. Cuando sientas el impulso de defender lo justo, de proclamar lo verdadero, hazlo sin temor. Fuiste escogido para esta hora. Y recuerda, concluía el santo, tu tarea no es solo señalar el error, sino también guiar con ternura hacia la verdad. Como el mismo Cristo que no solo desenmascaró la hipocresía de su tiempo, sino que ofreció un camino de redención y luz. Tú estás llamado a ser un faro, uno que no solo alerta del peligro, sino que acompaña con esperanza hacia el refugio eterno. Septiembre, un mes marcado por el soplo de cambio, guarda entre sus días el nacimiento de almas escogidas para una misión sagrada. El Padre Pío, con esa chispa de ternura en la mirada que solo él sabía mostrar, solía decir que los nacidos en septiembre son los transformadores elegidos por Dios. Como la estación que despide lo viejo para abrazar lo nuevo, estas personas cargan en su interior un don celestial, el de cambiar lo que otros creen, perdido, de dar nueva forma a lo que parecía inmutable. El santo lo explicaba con asombro: mientras muchos ven ruinas, ellos ven cimientos. Donde otros se rinden, ellos se arremangan para construir. Tienen el arte de percibir el potencial oculto que se esconde tras cada historia rota, cada rincón olvidado. Son artesanos del alma, en las manos del Creador, moldeando incluso el barro más endurecido con ternura y perseverancia. El Padre Pío destacaba algo singular en ellos: sus manos llevan la unción del cambio. Decía que cuando tocan algo herido lo comienzan a sanar, a renovar. Llevan en su interior una chispa extra del poder transformador de Dios, al estilo de Jesús convirtiendo el agua en vino. Son capaces de transformar lágrimas en esperanza, miedo, en determinación caída en resurrección.
Pero advertía también, no será un camino sencillo. Los cambios profundos suelen despertar temor, y muchos preferirán la comodidad del sufrimiento conocido a la incertidumbre de lo nuevo. Así como Moisés escuchó los lamentos del pueblo que anhelaba volver a Egipto, estos transformadores enfrentarán críticas, oposición e incomprensión. Sin embargo, no deben temer esa resistencia, es señal de que el cambio está germinando. Lo más hermoso, seguía el Padre, es que estos transformadores no hablan del cambio desde la teoría, sino desde la experiencia. Ellos mismos han sido quebrados, reformados y vueltos a la vida por la gracia divina. Han sentido en carne propia lo que significa ser reconstruidos por el amor de Dios. Como Pablo, que pasó de perseguidor al apóstol, ellos conocen la potencia de una vida transformada y saben que nadie está fuera del alcance de ese milagro. Si viste la luz del mundo en septiembre, el Padre Pío te animaba a aceptar tu vocación sin temor. Cuando te encuentres frente a lo imposible, recuerda que llevas en ti la semilla del cambio. Tus manos han sido preparadas para restaurar y tus pasos para avanzar por caminos que claman renovación. Y nunca olvides, decía con voz profunda, el santo, que toda transformación verdadera comienza en el corazón. Así como Jesús cambiaba la historia de una persona, empezando por su interior, tú estás llamado a ser instrumento de un cambio que no se desvanece con el tiempo, porque nace desde lo más profundo del alma. Octubre, por otro lado, irrumpe con fuerza como el mes de los conquistadores. Los que nacen en octubre, revelaba el Padre Pío con voz firme y cargada de propósito, han sido designados como los conquistadores del reino. Son como Josué frente a los muros de Jericó, poseen el poder de hacer caer lo que otros consideran imposible de vencer. Dios ha depositado en ellos una valentía sobrenatural para tomar territorio no físico sino espiritual. Al verlos actuar, contaba el Santo, uno puede sentir que su valentía no es de este mundo. Donde otros solo ven obstáculos enormes, ellos ven oportunidades para que el poder divino se manifieste. Estos conquistadores tienen ojos de águila, decía el Padre Pío. Miran más allá de las dificultades, ven el propósito que se oculta detrás de cada desafío. Como Caleb, que a sus 85 años aún pedía montañas para conquistar, ellos nunca pierden el ímpetu ni la visión. Su fuerza no depende del cuerpo, sino del fuego que arde en su espíritu. Pero también aclaraba el santo que ser conquistador no es sinónimo de imprudencia. Como David, que supo esperar el momento justo para ser rey, los nacidos en octubre entienden que cada paso en la conquista debe estar precedido por la oración. Son guerreros, sí, pero también estrategas del reino. Saben cuándo avanzar y cuándo esperar. Saben leer los tiempos con sabiduría. Lo más admirable, proseguía el Padre Pío, es su capacidad de inspirar a otros. Despiertan en quienes los rodean el deseo de atreverse, de vencer sus propios temores. Así como Josué convirtió a una generación de esclavos en una nación de conquistadores, ellos también encienden el espíritu de victoria en corazones dormidos. Si naciste en octubre, no subestimes ese fuego que llevas dentro. Cuando Dios te muestre una montaña, no midas tus fuerzas, mira al Creador que te envía. Fuiste escogido para tomar terreno donde otros apenas se atreven a mirar. Y no olvides, decía el Padre con profunda humildad, que tus conquistas no son para tu propia gloria, sino para glorificar a aquel que te ha llamado. Como Josué, que atribuía cada victoria a Dios, tú también estás invitado a ser un conquistador, con corazón manso, valiente, en la lucha, pero siempre guiado por el amor. El sello de tu llamado, enseñaba el santo, está presente desde tu nacimiento, en esas señales que Dios ha ido dejando en tu camino, para recordarte que tú no viniste al mundo a ser espectador, sino protagonista de las batallas del reino. Son huellas sagradas, señales celestiales, que confirman que llevas una misión única. Vamos a descubrir cómo reconocerlas.
Primero está esa voz silenciosa que te acompaña desde pequeño, como un susurro que no se apaga. El santo la llamaba el llamado interior. A veces aparece como una inquietud que no desaparece por más que pase el tiempo. Otras veces como sueños que se repiten y que siempre giran en torno a una misma misión. Y en ocasiones como un anhelo profundo, sin razón aparente, de servir de una manera particular que no puedes explicar. También están las llamadas coincidencias, que como bien decía el Padre Pío, no existen para Dios. Cada una de ellas es una señal que Él coloca con intención. Fíjate en patrones que se repiten, personas que buscan tu ayuda en asuntos similares, situaciones que se presentan una y otra vez, puertas que se abren sin esfuerzo, justo en donde tú tienes facilidad. Luego están los frutos, porque como enseñaba el santo, por sus frutos se conoce el árbol. El mes en que naciste se confirma en aquello que das sin esfuerzo, en los resultados que se producen cuando actúas desde tu verdadero lugar. Otros notan tu don antes que tú mismo lo reconozcas. Es una evidencia que no se puede ocultar. Desde la niñez ya se veían señales, como revelaba el Padre Pío. Piensa en los juegos que te apasionaban, en los papeles que tomabas naturalmente cuando estabas con otros niños, en lo que los adultos decían de ti sin que tú se lo pidieras. Pero todo don atrae una lucha específica. El enemigo lo sabe y ataca donde más brillas, lo alertaba el santo. Por eso, si enfrentas obstáculos constantes justo en tu área de talento, si tienes miedos muy concretos que te alejan de tu vocación, si intentan desanimarte, cuando te acercas a tu propósito, todo eso no es casualidad. Y aún así, Dios nunca deja sin confirmar su llamado. Él habla a través de sueños, visiones, palabras que parecen dichas justo para ti. Son momentos sobrenaturales que no se pueden explicar, pero que reafirman tu camino, como aseguraba el Padre Pío. La prueba mayor, según el santo, es el efecto que tu don tiene en los demás. Cuando lo ejerces, la gente cambia. Hay testimonios sinceros, transformaciones verdaderas. Lo que haces deja huella. Es ahí cuando empiezas a entender tu mes, tu propósito, y toda tu vida empieza a tener sentido. De pronto, cada paso que diste, cada herida, cada victoria, encaja perfectamente en el plan que Dios diseñó para ti desde antes que nacieras. En sus últimos días, el Padre Pío revelaba que cada mes del año es como una nota en la gran sinfonía celestial. Y cuando todas suenan juntas, nace la música más hermosa del cielo, manifestada en la tierra. Cada uno de nosotros es una parte insustituible de esa melodía divina. Enero trae a los que tienen visiones más allá de lo evidente. Febrero despierta a los que sanan el alma con ternura y fe. Marzo levanta a los que renuevan lo viejo con aire de esperanza. Abril llama a los que luchan con luz en la oscuridad. Mayo enciende a los profetas de la alegría. Junio edifica a los que construyen donde otros solo ven ruinas. Julio libera a través de quienes rompen cadenas invisibles. Agosto protege con la fuerza de la verdad. Septiembre transforma lo imposible con visión divina. Octubre conquista con la valentía del Espíritu. Noviembre eleva oraciones que cambian destinos. Diciembre ilumina el camino con la luz que no se apaga. Pero no olvides lo que advertía el santo: no es el mes el que te hace especial. Es Dios quien desde el inicio te soñó. Él diseñó con cuidado cada momento, cada talento, cada detalle de tu existencia. En su plan no hay errores ni casualidades. Todo tiene un propósito eterno. En los últimos instantes en que el Padre Pío habló sobre este tema tan sagrado, dejó una enseñanza que quedó grabada como un susurro divino en los corazones de quienes lo escucharon. Él nos recordó que nuestro mes de nacimiento no es un simple dato del calendario, sino una señal del cielo, una pista del cielo sobre nuestro papel en este mundo. Tal como un ejército celestial, donde cada miembro tiene una tarea que solo él puede realizar,
Nosotros también tenemos un lugar, un talento especial, una misión que nadie más puede llevar a cabo. Así como los instrumentos de una gran orquesta no suenan igual, pero todos juntos crean una melodía perfecta, así somos nosotros en el cuerpo de Cristo, únicos, necesarios y reemplazables. El Padre Pío, con la sabiduría que lo caracterizaba, nos advertía que al conocer el significado de nuestro mes, ya no hay espacio para la indiferencia. Saber es un llamado y el llamado exige una respuesta. Ve, nos decía con firmeza y ternura, y vive tu llamado con toda intensidad. No ocultes más lo que Dios ha sembrado en ti. Permite que tu luz ilumine, que tu carisma transforme, que tu misión florezca en el tiempo justo. Este mundo sediento necesita precisamente el don que tú posees, esa chispa divina que solo tú puedes encender. Nunca olvides que no caminas solo. El mismo Dios que eligió el día y el mes en que llegaste a este mundo, hoy camina contigo fortaleciendo tu espíritu y guiando tus pasos. Como la estrella que condujo a los sabios hacia Belén, tu don también brillará cuando sea el momento perfecto. Saber el significado espiritual de tu mes de nacimiento es como recibir una carta firmada por el cielo, donde Dios te dice: no fuiste un accidente. Eres un acto de amor pensado por mí. Cada mes trae consigo una herencia celestial, virtudes, responsabilidades, llamados. Y solo tú puedes responder al eco de ese llamado con la fidelidad de tu alma. Como decía el Padre Pío, Dios no juega a los dados con el universo. Tu vida no es fruto del azar, sino un sueño divino manifestado en la tierra. Por eso no desprecies tu misión, no calles lo que el cielo ha escrito en ti. Hay una necesidad en el mundo que solo tu existencia puede llenar. Y ahora, querido Hijo de Dios, quiero hacerte una invitación desde lo más profundo. ¿Cómo ha resonado esta revelación en tu interior? ¿Cuál es tu mes de nacimiento? Te invito a compartir en los comentarios lo que descubriste sobre ti, pues tu testimonio puede ser la luz que otro hermano necesita para despertar a su llamado. Si este mensaje tocó tu alma, no te lo guardes como un secreto. Compártelo con quien necesite recordar que su vida tiene un propósito eterno. Suscríbete y activa la campanita para seguir recibiendo estas verdades que alimentan el alma. Recuerda siempre, no eres un rostro más entre la multitud. Eres un hijo escogido, amado, llamado por tu nombre y por tu mes destinado a una misión que solo tú puedes llevar adelante. Que Dios bendiga tu camino, fortalezca tu vocación y haga brillar en ti el reflejo de su amor. Con la bendición del Padre Pío, ve y deja que el mundo vea la luz única que habita en ti. Hasta la próxima revelación, permanece siempre en la paz y el amor infinito de nuestro Señor.